Bienvenidos, apreciados estudiantes de la unidad curricular Mecánica de Fluidos 2 en su unidad 1, parte C. Flujo de cantidad de movimiento y la fuerza específica en canales. La ecuación de cantidad de movimiento en la dirección X de un canal se puede describir como sumatorio de la fuerza en el eje X igual a la densidad por el caudal por el coeficiente de Businis en la sección 2 por la velocidad en la dirección X de la sección 2 menos el coeficiente de Businis de la sección 1 por la velocidad en la dirección X de la sección 1. Sumatoria de fuerzas de X es sumatoria de todas las fuerzas externas ejercidas sobre el cuerpo libre en la dirección X. Estas fuerzas incluyen las fuerzas por presiones en las secciones terminales, las fuerzas producidas por el esfuerzo cortante en los contornos sólidos y los componentes del peso en la dirección considerada. Es decir, si analizamos la figura que ya habíamos visto en la parte B, podemos comparar cómo equilibramos aquí estos componentes, es decir, las fuerzas que actúan externamente y las fuerzas que se originan por el movimiento del fluido. Se denomina fuerza específica la sumatoria del flujo de cantidad de movimiento de una sección y de la fuerza externa hidrostática producida sobre la misma divididas por el peso específico. Se denota como la letra M sobre el peso específico, es decir, cantidad de movimiento sobre el peso específico. Entonces, la sumatoria de la fuerza en el eje X igual a la presión en la entrada menos la presión en la salida menos la fuerza en el sentido de X menos la fuerza de fricción. Sabiendo que la presión en 1 es igual al peso específico sobre 2 por el ancho del canal o de la compuerta o el elemento que estamos analizando por la altura de esa sección elevado al cuadrado. La presión en 2 es igual al peso específico sobre 2 por el ancho en esa sección por la altura en esa sección elevado al cuadrado. Si el coeficiente de Businis en la sección 2 es igual al coeficiente de Businis en la sección 1 igual a 1, entonces el caudal unitario es igual al caudal total sobre el ancho y el peso específico es igual a la densidad sobre la gravedad, sabiendo que la velocidad es igual al caudal sobre V por Y, caudal total sobre el ancho por la altura, o es igual al caudal unitario sobre la altura, sabiendo que el caudal unitario es igual al caudal total sobre el ancho B. Se tiene que, igualando fuerzas, un medio del peso específico por y sub 0 al cuadrado menos un medio del peso específico por y sub 1 al cuadrado menos la fuerza total que está actuando sobre la superficie debe ser igual al peso específico sobre la densidad, sobre la gravedad por el caudal unitario por el caudal sobre la altura en 1 menos el caudal sobre la altura inicial, es decir, velocidad en la salida menos velocidad en la entrada. Sabiendo que la sumatoria de la fuerza en X es igual a la densidad por el caudal total por el coeficiente de Businis en la sección 2 por la velocidad en la sección 2 menos el coeficiente de Businis en la sección 1 por la velocidad en la sección 1, y sabiendo que la cantidad de movimiento es igual a la densidad por el caudal por el coeficiente de Businis en la dirección X por la velocidad en X más el peso específico por la altura del centro de gravedad por el área, de acuerdo a estas expresiones, equilibrando las fuerzas que actúan en estos elementos, sabiendo que la presión es de esta manera, se determina de esta manera, la fuerza específica la simbolizamos como el m sobre el peso específico, así tenemos en la dirección X que la fuerza específica en X sobre el peso específico es igual a la densidad sobre el peso específico por el caudal total, por el coeficiente de Businis, por la velocidad en el X, más el peso específico sobre el peso específico por la altura al centro de gravedad por el área. El peso específico por la altura al centro de gravedad es presión en el centro de gravedad de la sección. Beta es el coeficiente de momento o Businis. Para una dirección X coincidente con la dirección del movimiento, tenemos que si beta, el coeficiente de Businis es igual a 1, entonces la fuerza específica vendría por el caudal total al cuadrado sobre la gravedad por el área, más la altura centro de gravedad por el área.
Las dimensiones de la fuerza específica son las del cubo de una longitud. Para el caso del canal rectangular se expresa la fuerza específica por unidad de ancho. Para este caso la profundidad crítica es un parámetro apropiado para hacer adimensional la ecuación anterior. Así, para canales rectangulares con flujo rectilíneo y coeficiente gaussino igual a 1, tenemos que la fuerza específica es igual al caudal al cuadrado sobre gravedad por el área por la altura centro de gravedad por el área, dividiendo todo entre el ancho por la altura crítica al cuadrado. Me queda que la fuerza específica dimensional es igual al caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad por la altura crítica al cuadrado, más la altura al cuadrado sobre 2 veces la altura crítica al cuadrado. Y me queda expresada también de esta manera. Ya todo me queda aquí en función del y crítico y del y normal. Esta expresión se representa en la figura siguiente, es decir, podemos hacer adimensional esa expresión, me queda y sobre y crítico y la fuerza específica adimensional de este lado. Una aplicación directa de la fórmula de la fuerza específica permite encontrar la ecuación del resalto hidráulico en un canal rectangular horizontal y sin obstáculos. Entonces, vemos acá como al caer el flujo sobre esta superficie, sobre este elemento, aquí se genera lo que se llama un flujo rápidamente variado. Y las velocidades, las alturas son muy pequeñas, pero las velocidades son muy altas. Entonces, cuando él trata de equilibrarse, aquí se genera una liberación de energía y se forma lo que se denomina un resalto hidráulico, es decir, pasa de flujo supercrítico, pasa a flujo subcrítico. Es la única condición para que esto ocurra, la única condición es que se forme un resalto hidráulico. Entonces vemos cómo tanto en esta forma de la figura como en esta y en esta se está formando el resalto hidráulico. Aquí también vemos como la altura es muy pequeña, la energía cinética es muy grande, ¿sí? Y aquí la altura es alta y la energía cinética es muy pequeña, pero que hay una pérdida de energía también que es muy grande. De la figura anterior se deduce que la fuerza específica en la sección 1 es igual a la fuerza específica en la sección 2. Es decir, que la fuerza específica debe ser igual a dimensional igual a y crítico sobre y más un medio de y sobre y crítico elevado al cuadrado. Entonces, todo me queda, si igualo de la fuerza específica de un lado y la fuerza específica del otro lado, la profundidad y1 y 2 se denominan profundidades secuentes o alternas. La ecuación de resalto para canales rectangulares se obtiene multiplicando la ecuación anterior por y crítica al cuadrado. Y me queda sabiendo que y crítica es raíz cúbica de q cuadrado sobre e para canales rectangulares, elevando al cubo y crítica al cubo igual a caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Entonces, sustituyendo, me queda esta expresión, la cual se puede escribir como q cuadrado sobre gravedad por 1 sobre y1 menos 1 sobre y2 igual a 1 medio de y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado. Pero si el caudal es igual a velocidad en la sección 1 por y1, tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? A cuadrado menos b cuadrado, de la forma a cuadrado menos b cuadrado igual a más b por x por a menos b. Y eso me quedaría como velocidad 1 al cuadrado sobre gravedad igual a 1 medio de y2 sobre y1 por y2 más y1. Expresando en función del número de flujo, velocidad 1 al cuadrado sobre g por y1 igual a flujo 1 al cuadrado. Igual a 1 medio de y2 sobre y1 por y2 sobre y1 más 1. La resolución de la ecuación anterior viene dado de esta manera, y2 sobre y1 igual al medio de la raíz de 1 más 8 flujo 1 al cuadrado menos 1. Cuando se conocen las características aguas abajo, se tiene que y1 sobre y2 es igual a un medio de la raíz de 1 más 8 flujo 2 al cuadrado menos 1. Es decir, cuando conocemos las características aguas arriba, utilizamos esta fórmula, y1 y flu1. Cuando
conocemos las características de agua, conocemos Y2 y conocemos Flu2. Por lo tanto, podemos determinar Y1. La pérdida de energía en el resalto, se obtiene de la figura 23, obteniendo la expresión siguiente. De esta figura podemos obtener la pérdida de energía. V1 al cuadrado sobre la gravedad, es decir, la velocidad aquí al cuadrado sobre la gravedad es igual a 1 medio de Y2 sobre Y1 por Y2 más Y1. Entonces Y1 más V1 al cuadrado sobre 2G es igual a Y2 más V2 al cuadrado más la pérdida más la diferencia de energía. Despejando de esta ecuación el valor de la diferencia de energía, me queda que esa es igual a Y2 menos Y1 al cubo sobre 4 veces Y1 por Y2. Esto para canales rectangulares. Ilustraremos este caso con un ejemplo. Para la compuerta rectangular que se muestra en el esquema, determinar la altura en 1 y el caudal unitario, sabiendo que la fuerza por unidad de ancho que ejerce el agua sobre la compuerta es de 400 kilogramos fuerza. Solución. Datos. Y sub 0 es igual a 2 metros, que es esta altura. La fuerza que se está aplicando acá es de 400 kilogramos y el ancho del canal es 1 metro. La ecuación de continuidad muestra que velocidad es igual al caudal sobre la altura. Este caudal es unitario, por lo tanto velocidad 0 es igual a Q sobre 2, que la altura es 2 metros. La velocidad en 1 es Q sobre Y1. Y1 no lo conocemos y es lo que queremos calcular. Entonces, vamos a analizar qué sucede entre las secciones 0 y la sección 1. Sumatoria de las fuerzas en X igual a la densidad por el caudal por el coeficiente de Gaussian en la sección 2 por la velocidad en la dirección X de la sección 2 menos el coeficiente de Gaussian de la sección 1 por la velocidad en la dirección X de la sección 1. Es decir, vamos a tomar las fuerzas que actúan acá, vamos a equilibrarlas. La ecuación de cantidad de movimiento entre los puntos 0 y 1, para la cual el ancho es 1 metro, queda expresada de esta manera. Sustituyendo Y sub 0 igual a 2 metros y F igual a 400 kilogramos fuerza, dividiendo la expresión entre Y, se tiene esta otra expresión. Por ser el líquido fluido igual al agua de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, el peso específico, entonces igualando la ecuación me queda de esta manera: 2 menos 1 medio Y1 al cuadrado menos 400, que es la fuerza sobre 1000, igual a 1 sobre la gravedad por el caudal unitario sobre Y1 menos el caudal unitario sobre 2, que es Y sub 0. Ordenando de este lado dejamos el caudal unitario y de este lado las alturas. Tenemos la ecuación 1. La ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1 me queda expresada de esta manera. Entonces vamos a tener una segunda ecuación expresada en función del caudal y de Y. Entonces me queda esta expresión que la vamos a llamar ecuación 2. Dividiendo miembro a miembro la ecuación 1 entre la ecuación 2, se cancelan términos que sean semejantes y me queda esta expresión, y eso lo cual podemos solucionar sabiendo que Y sub 1 está implícito y se satisface para 0,72 metros. Es decir, con Y igual a 0,72 metros, esta ecuación de este lado se iguala a esta ecuación de este lado. De la ecuación 1 se obtiene al despejar el caudal unitario esta expresión. Por lo tanto, el caudal unitario es 3,85 metros cúbicos por segundo por referencia. Ejemplo, calcular analíticamente la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta rectangular de 1 metro de ancho que se muestra en la figura. En este caso tenemos esta figura y tenemos una altura 1 de 1,8 metros, una velocidad en la sección 1
una velocidad en la sección 2, una fuerza X que actúa sobre la compuerta y una altura 2 en 0 de z. Es decir, nos están dando la altura de la entrada y la altura de la salida de ese elemento. Datos: Y1 1,80 metros, Y2 0,60 metros, el ancho de 1 metro, la densidad 102 kilogramos por metro cúbico. Determinación de la velocidad de V1, V2 y el caudal. La ecuación de continuidad entre las secciones 1 y 2 nos indica lo siguiente: caudal en la sección 1 debe ser igual a caudal en la sección 2. Velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Entonces, sustituyendo los valores, me queda V1 y por el ancho por Y1 igual a V2 por el ancho por Y2. Los anchos son iguales, por lo que la velocidad en 2 es igual a Y1 sobre Y2 por V1. La velocidad V2 es 1,80 sobre 0,60 multiplicado por la velocidad en 1. Entonces la velocidad en 2 es 3 veces la velocidad en 1. La ecuación de Bernoulli aplicada entre las secciones 1 y 2 al despreciar la pérdida de energía y sustituir la ecuación de continuidad indica esta expresión: la energía en 1 igual a la energía en 2. Sustituyendo valores, obtengo esta expresión. Despejando Y1 y Y2 me queda de esta manera. Al despejar y sustituir se obtiene que la velocidad de 1 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por Y1 menos Y2 sobre 8. Entonces, sustituyendo valores, me queda que la velocidad en 1 igual a 1,72 metros por segundo. La velocidad en 2 es 3 veces la velocidad en 1. Sustituyendo valores, me queda que la velocidad en 2 es 5,16 metros por segundo. El caudal es velocidad por el área, velocidad en 1 por el área en 1. Y se obtiene 3,10 metros cúbicos por segundo. Determinación de la fuerza F que ejerce sobre el agua sobre la compuerta. Aplicando la ecuación de cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2, vamos a tener lo siguiente. F1 es la fuerza producida contra el volumen de control en la sección 1. Al ser las líneas de corrientes rectas y paralelas, se puede suponer que la distribución de presiones es hidrostática. F2 es la fuerza producida contra el volumen de control en la sección 2. Al ser la línea de corriente recta y paralela, se puede suponer que la distribución de presiones es hidrostática. Fx es la fuerza producida contra el volumen por la acción de la compuerta. Este valor de Fx. La ecuación de cantidad de movimiento me dice, o fuerza específica, me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la densidad por el caudal por la velocidad en la salida menos la velocidad en la entrada. Y la sumatoria de fuerza X igual a F1 menos F2 menos Fx menos la fuerza por fricción. La fuerza 1 igual a 1 medio del peso específico por el ancho por Y1 al cuadrado. Entonces, sustituyendo valores, la fuerza 1 es 1620 kilogramos fuerza. La fuerza 2 es 1 medio del peso específico por el ancho por Y2 al cuadrado. Y eso nos da 180 kilogramos fuerza. La ecuación de cantidad de movimiento aplicando en las secciones 1 y 2 indica que la sumatoria de las fuerzas externas debe ser igual al caudal total por la densidad por la velocidad en la salida menos la velocidad en la entrada. Haciendo las operaciones, sustituyendo valores, despejando el valor de la fuerza en X, me queda que la fuerza en X es igual a 354 kilogramos fuerza. Esto indica que la acción de la compuerta sobre el volumen de control es de 354 kilogramos fuerza. Acción del agua sobre la compuerta va con la flecha hacia la derecha, es de 354 kilogramos fuerza. Ejemplo: el agua fluye en un canal según se muestra en la figura dada. Determine la profundidad de velocidades en las secciones 0, 1, 2 y 3. La fuerza es Fx1 y Fx2. Es decir, hay que determinar esta fuerza en la compuerta y la fuerza en el montículo. Entonces, para ello, lo primero que debemos determinar es
trabajar por secciones. Necesitamos siempre que vamos a trabajar con cantidad de movimiento y fuerza específica, tener dos secciones, una adelante y otra atrás de la zona de estudio. Entonces, el primer caso que nosotros tenemos, que nos indica el caudal es 15 metros cúbicos por segundo, el ancho es 2 metros, es decir, es un canal rectangular. Entonces, por lo tanto, podemos, si conocemos el caudal total y conocemos el ancho del canal, podemos conocer el caudal unitario. Si conocemos el caudal unitario, podemos conocer el Y crítico. Entonces, podríamos ya determinar esta altura. Si conocemos esta altura, aplicando los principios de energía, podemos determinar la altura en la posición 2. Y si conocemos esta altura en la posición 2, podemos conocer los demás elementos que se van formando. En esta zona, en el caso 2 y 1, hay un resalto hidráulico. Entonces aplicamos la ecuación de la conjugada de un resalto hidráulico y luego trabajamos por último entre la sección 1 y la sección 0. Entonces vamos a iniciar con la sección 3, que es donde conocemos este valor. Solución. El caudal es 15 metros cúbicos por segundo. Vamos a trabajar con esta zona entre 2 y 3 y podemos determinar el valor de Y crítico. El caudal unitario es caudal total sobre el ancho, 15 sobre 2, 7,5 metros cuadrados por segundo, o metro cúbico sobre metro sobre segundo. El Y crítico es la cúbica de caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Sustituyendo valores me da 1,789 metros. La velocidad en 3 es igual a la velocidad crítica, es decir, la velocidad aquí es la velocidad crítica, es caudal entre el área. 15 sobre 2 por 1,789 da 419,2 metros por segundo. Entonces ya tenemos la altura crítica y tenemos el valor de la velocidad en 3. La energía en 3 mínima es igual a 3 medios el Y crítico, que es 1,5 por 1,789 da 2,684. En la sección 2 vamos a determinar la altura que tiene la sección 2 y la altura que tiene la sección 1. La energía en 2 va a ser igual a la energía en 3 más el delta Z. La energía en 2 va a ser igual a Y2 más caudal total al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. La energía en 2 va a ser igual entonces a la energía en 3 más el incremento de la altura, es decir, 2,685 metros, que es la energía en 3, más 0,75, que es el diferencial de altura. Eso me da 3,43,5 metros. Por lo tanto, yo puedo despejar ahora del valor de Y sub 2 igualando a la energía en 2. Eso me queda una ecuación de tercer orden o tercer grado y me va a dar tres valores. Y sub alfa 1 menos 0,82 se descarta, y sub beta 3,145, determinamos el número de flujo, B sobre raíz de G por y eso me da 0,429 menor que 1, el flujo subcrítico. El Y sub gamma es igual a 1,1106, calculamos el número de flujo, 2,046 mayor que 1, flujo supercrítico. El flujo que vamos a tomar entonces es el flujo subcrítico y la velocidad en 1 es caudal 1 sobre el área 1, 15 sobre 2 por 3,145, 2,385 metros por segundo. La velocidad en 2, 6,753 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, Y sub 2 vale 3,145 metros. Y la velocidad en 2, 2,385 metros por segundo. En la sección 1, en esta sección, existe un resalto hidráulico. Se trabaja con las profundidades alternas. Conocemos Y2 y el número de flu 2. Cuando se conocen las características abajo, se tiene que Y1 sobre Y2 es igual a 1 medio de la raíz de 1 más 8 flu 2 al cuadrado menos 1. Es decir, conocemos Y2 y conocemos el número de flu 2. Sustituyendo valores, me queda que Y1 es igual a 0,286 veces Y sub 2. Como ya conocemos el valor de Y sub 2, sustituimos y nos queda que Y1 es igual a 0,90 metros. La velocidad en 1 es caudal 1 sobre el área 1, 15 sobre 2 por 0,90, eso me da 8,33 metros por segundo.
Por lo tanto, la energía en 1 es igual a 4,437 metros. En la sección 0 no hay pérdida de energía, por lo que la energía en 0 es igual a la energía en 1. Entonces, como conocemos la energía en 1, igualamos a y sub 0 más q cuadrado sobre 2 veces caudal al cuadrado sobre 2 veces gravedad por el área en la sección 0 al cuadrado. Nos queda todo en función de y sub 0, una ecuación cúbica. Entonces vamos a tener tres valores. De esos tres valores, el primero, como es negativo, lo descartamos. El segundo, calculamos el número de flux, nos da menor que 1. Y el tercero nos da 280, que es mayor que 1. Tomamos como valor el 0.27. Perdón, tomamos como valor 0.27 y el y sub 0 sería 4.281. En la velocidad inicial es caudal sobre área, nos da unos 75 metros por segundo. Ahora vamos a calcular las fuerzas en la compuerta y en el montículo. Entonces la fuerza de X1 de la ecuación de cantidad de movimiento, vamos a determinar esta fuerza aplicando el principio de cantidad de movimiento. Como es un canal rectangular, aplicamos esta fórmula, un peso específico sobre 2 por el ancho del canal, por y sub 0 al cuadrado menos y sub 1 al cuadrado, menos f de x1 igual a la densidad por el caudal, por velocidad en la salida menos velocidad en la entrada. Sustituyendo valores y despejando el valor de x, obtenemos que la fuerza en x1 igual a 7.452,72 kilogramos y va dirigido hacia la derecha. Esa es la acción del fluido sobre la compuerta. El cálculo de f de x2 se toma las secciones 2 y 3, aplicamos la misma ecuación, sustituimos valores y despejamos el valor de f de x, nos da 6.684,16 kilogramos fuerza, dividido en este sentido, es decir, es la acción del fluido sobre el montículo. Aquí hay varios ejercicios para que se resuelvan en el tiempo que ustedes tengan disponible, ¿sí? La única diferencia de este ejercicio es que tiene una entrada, una salida y otra salida, es decir, tiene una entrada y dos salidas. ¿Qué ocurre acá? Que deben tomar en cuenta estos parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que utilizar aquí el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir el principio de continuidad? Que el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida, es decir, que 40 metros cúbicos tiene que ser igual al caudal en 2 más el caudal en la sección 3. ¿Ok? Pero tomando en cuenta que la sección 3, la presión aquí es 0. ¿Por qué 0? Porque está en contacto con la atmósfera. Es 0 la presión, pero la velocidad no es 0. La velocidad en 3 es diferente de 0. Entonces, en base a esos principios, podemos aplicar principio de continuidad, la ecuación de la energía y la ecuación de cantidad de movimiento. Es decir, vamos a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para resolver este problema. Este otro problema es muy similar a los que ya hemos resuelto, ¿sí? Aquí hay un resalto hidráulico, hay una altura que nos dan acá, hay una altura que nos dan a este punto. Entre este punto y este punto, fíjese que aquí hay un flujo subcrítico, aquí hay un flujo supercrítico, aquí hay un flujo subcrítico. Si aquí hay un flujo subcrítico y aquí hay un flujo supercrítico, en algún lugar de esta zona tiene que haber el Y crítico, ¿sí? Entonces, esa es la clave para resolver este problema. Gracias por su atención.